implementación de sistemas de inteligencia artificial para predecir el rendimiento académico escolar y así poder anticipar riesgos de deserción escolar, con lo cual se pueden realizar intervenciones tempranas. Estos modelos analizan grandes volúmenes de datos, como el historial académico del alumno, la asistencia, las condiciones socioeconómicas. Estos resultados son estandarizados e incluso comportamiento en plataformas digitales, con el objetivo de identificar estudiantes en riesgo y predecir la probabilidad de deserción. Aunque esta tecnología promete un uso pedagógico positivo, su implementación plantea dilemas éticos significativos que son muy importantes, como el riesgo de estigmatización, reproducción de sesgos estructurales, falta de consentimiento informado y poca transparencia de datos sensibles. En la unidad 3, como pudimos ver en clase, advierte que la inteligencia artificial, principalmente en contextos de desigualdad social, puede amplificar injusticias si no se desarrolla bajo principios de equidad, transparencia y respeto de los derechos fundamentales, especialmente porque involucra datos de menores de edad. Bueno, yo soy Debbie y mi rol es ser analista ética. Desde la perspectiva de la ética, el sistema de predicción escolar presenta varios riesgos importantes. La estigmatización, cuando un algoritmo etiqueta a un estudiante como de bajo rendimiento, esa etiqueta puede influir en los profesores en la forma de tratar a estos estudiantes, recibir expectativas reducidas o sufrir exclusión de oportunidades académicas. En cómo la institución distribuye también los recursos, porque puede distribuir más recursos en estos estudiantes, e incluso en cómo el propio estudiante se ve a sí mismo. El sistema podría causar más daño que beneficio si no se implementa con extrema precaución. Un segundo dilema ético es el sesgo algorítmico, debido a que estos modelos muchas veces incorporan variables socioeconómicas que reflejan desigualdad estructural. Si no se controla adecuadamente, la inteligencia artificial puede terminar discriminando a estudiantes de contextos vulnerables. Un tercer riesgo es la falta de transparencia y aplicabilidad. Si los estudiantes y sus familias no tienen la información de cómo se generó la predicción, se está vulnerando el principio de autonomía. La UNESCO, en sus principios internacionales, enfatiza la necesidad de proteger a grupos vulnerables, garantizar la equidad, transparencia y no discriminación. Desde la ética del cuidado debemos considerar que estamos trabajando con menores de edad, lo que demanda un nivel más alto de protección. Buenas tardes. Bueno, desde el punto de vista regulatorio, yo soy Ítalo, especialista en derechos digitales. Tenemos que tener el contexto que en la inteligencia artificial, en contextos educativos con menores de edad, involucra datos sensibles y por tanto se requiere un marco regulatorio súper robusto. Sin embargo, en Latinoamérica no tenemos esa gobernanza digital, entonces los principios internacionales que son más relevantes para este caso, que son los de la UNESCO, establecen la importancia del consentimiento informado, que lo hemos visto en clase, la transparencia, la proporcionalidad y la protección reforzada para menores. Los principios de la OCDE también son clave. La inteligencia artificial centrada en el ser humano, responsabilidad y la supervisión humana obligatoria. En muchos países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, aún no existen leyes adecuadas de protección de datos, lo que agrava riesgos como el uso indebido de datos escolares, falta de consentimiento real de la familia, una posible vigilancia o reidentificación y la imposibilidad de reclamar decisiones automatizadas. Desde el punto de vista regulatorio, el sistema solo puede usarse de manera responsable si y solo si se implementan estándares internacionales como referencia. Desde el punto de vista de la gobernanza algorítmica, también desde esa mirada, la gobernanza algorítmica consiste en las normas, prácticas y mecanismos de supervisión que garantizan que un algoritmo funcione de manera justa, y segura y responsable. En el caso de un algoritmo de predicción escolar, la gobernanza debería incluir cosas muy claves como evaluar si la predicción a los estudiantes es necesaria y cuáles son los riesgos asociados a la misma. El diseño ético debe ser desde el inicio, evitar incluir datos socioeconómicos, por ejemplo, que puedan generar discriminación. Tener auditorías constantes, puesto que el sistema debe revisarse periódicamente para detectar sesgos y corregirlos. Tener total transparencia y trazabilidad, es decir, registrar qué datos se usan y cuáles son sus limitaciones para el uso. Y sí o sí debe haber una supervisión humana, o sea, ninguna decisión debe tomarse sin la participación de los docentes. Y, por otro lado, y como un punto súper relevante, es la participación de la comunidad. Estudiantes y familias y profesores deben saber cómo funciona el sistema y deben poder opinar sobre su uso. Sin gobernanza, el sistema puede volverse injusto. Con gobernanza puede transformarse en una herramienta que apoye la toma de decisiones educativas sin reemplazarla. Buenas tardes, yo soy Michelle, experta en impacto social. Entonces, desde la perspectiva social, la inteligencia artificial para predicción escolar puede generar efectos positivos, como intervenciones tempranas en los escolares, identificación de dificultades y mejor distribución en recursos educativos. Pero, sin embargo, los riesgos negativos son más significativos si no se gestionan adecuadamente. Los principales impactos sociales son estigmatización en estudiantes etiquetados como en riesgo, pueden ser tratados con prejuicio. También tenemos la reproducción de desigualdad, es decir, si se usan datos socioeconómicos, la inteligencia artificial puede perpetuar exclusión.
También tenemos desconfianza en las instituciones. La falta de transparencia puede generar rechazo de familias. También tenemos efectos de salud emocional en el estudiante que puede afectar su autoestima, motivación y expectativas. Por estas razones, cualquier uso social de este sistema debe ir acompañado de transparencia, supervisión humana y participación activa de la comunidad educativa. Preguntas. ¿Qué riesgos éticos y sociales identificamos? Estigmatización, discriminación por factores socioeconómicos, falta de aplicabilidad, violación de privacidad, reproducción, desigualdad y efectos emocionales negativos en los estudiantes. ¿Cuáles serían los principios éticos internacionales más relevantes? Bueno, como todos sabemos, son la equidad, la transparencia, el no discriminar, es muy crítico la supervisión humana, la rendición de cuentas y la protección reforzada para menores. Estos principios se aplican exigiendo auditoría, documentando modelos, eliminando variables sensibles y garantizando la explicabilidad. ¿Qué recomendaciones prácticas harían para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios del sistema desde sus respectivos roles? Pues las recomendaciones prácticas serían priorizar el principio de precaución, hacer cualquier implementación que debe estar guiada por el principio superior del niño, establecer auditoría obligatoria de equidad, documentar el modelo y eliminar variables sensibles. Así se va a poder garantizar los derechos a la explicación. Y así podemos incluir comités de éticas externos, auditorías técnicas periódicas, transparencia de datos, capacitación docente y mecanismos de apelación. Y ahora, para concluir, podemos definir que la educación no es un problema de predicción, sino de oportunidad, relación y desarrollo humano. La inteligencia artificial debe estar al servicio de potenciar estas dimensiones y nunca de reducirlas a un score que puede marcar y limitar el futuro de un estudiante. La inteligencia artificial, para ser usada para predicción de rendimiento escolar, puede ser útil siempre y cuando sea usada con responsabilidad y transparencia y supervisión humana. Por eso es necesario un marco ético y regulatorio y adecuado para así prevenir graves daños, principalmente porque los afectados son menores de edad. Se deben aplicar principios internacionales para una implementación justa, realizar evaluaciones de impacto y establecer una gobernanza justa. Muchas gracias.